Bueno, hermanos, estamos en el púlpito, quiere decir, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué les parece si abrimos nuestras Biblias dijimos que estamos en Segunda de Crónicas capítulo 14. ¿Y qué les parece si los reto y tratamos de terminar 14, 15 y 16? ¿Están conmigo? ¿Se animan a leer esos 3 capítulos y terminarlos esta noche? Bueno, pues si no se animan, pues yo sí me animo, ¿no? Así es de que ahí vamos con todo, ¿no? El tema de esta noche, hermanos, es buscar a Dios en tiempos de paz y confiar en Él en tiempos de crisis. Qué importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos todo bajo control, cuando todo está en paz, tendemos a olvidarnos de Dios, porque todo está bien. Y Dios no está en nuestros labios porque no necesitamos que Dios nos ayude, ¿no? Si tenemos un buen trabajo, pues decimos, me tengo que esforzar y tengo que echarle ganas para que no me corran, ¿verdad? Y pues hay solvencia, hay dinero, hay prosperidad. Entonces no necesitamos clamar a Dios por un trabajo porque Dios nos ha bendecido con un buen trabajo, ¿no? Si tenemos salud, pues igual nos levantamos, nos sentimos bien, caminamos, corremos, hacemos ejercicio y todo bueno, ¿no? Entonces, pues, Dios, la palabra de Dios no está en nuestros labios. ¿Por qué? Porque nos sentimos bien. Y de igual manera, pues, cuando nuestras relaciones personales e interpersonales están bien, decimos, pues, todo está bien, ¿no? Entonces, pues, la verdad, no buscamos a Dios. Y ahí donde muchas veces fallamos. ¿Por qué? Porque cuando no buscamos a Dios, hermanos, tendemos a meternos en problemas rápidamente. Porque no hemos hecho de Dios el centro de nuestra vida. No hemos buscado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero cuando nos corren del trabajo, ¿qué es lo primero que hacemos? Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a trabajar y cómo voy a proveer para mis necesidades? No es lo que hacemos. O sea, lo primero que hacemos es correr a Dios, porque estamos en problemas de crisis. O que tengo problemas con mi esposa, con mi esposo, tengo problemas con mis hijos, con mis hijas, tengo problemas con mi vecino, con mi vecina. Señor, ayúdame a resolver, ¿qué? A resolver el problema, ¿no? Pero ahí está Dios, ¿no? Ahí sí nos acordamos de Dios. Y tenemos dificultades con el vehículo. Señor, ayúdame a encontrar el problema, a ver si lo puedo arreglar yo mismo. ¿Para qué? Para no tener que pagar al mecánico, porque no hay dinero, ¿no? Y cosas así. Ahí está Dios. O sea, buscamos a Dios. Pero cuando no encontramos la solución al problema, entonces la única vía, el único que nos puede ayudar es Dios. Y qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra fe y esperanza en Dios, entonces Dios es cuando viene a nosotros y nos hace entender que nos alejamos de Él. Y cuando nos alejamos de Él, quiere decir que nos olvidamos de quien nos puede sostener en momentos de paz y en momentos de crisis. Y es ahí donde vamos a estar esta noche. ¿Por qué? Porque el rey Asa, vamos a mirar que tuvo tiempos de paz, pero también vino a su vida tiempos de crisis. Y en ambos vamos a mirar la mano de Dios esta noche. Bueno, para entrar en contexto, en el capítulo 13 concluye con una gran lección espiritual. La victoria no depende, hermanos, del número ni de la fuerza militar, sino de la fidelidad a Jehová. O sea, tu victoria no depende de tus fuerzas, no depende de tus recursos, no depende de quien tú conoces o no depende de a quien tú emplees. Depende de Jehová, depende de Dios. De Dios depende la victoria. Ahora Judá, bajo Abías, venció a Jeroboam porque confiaron en Dios, confiaron en Jehová. Como lo pudimos ver en el capítulo 13, versículo 18, mas sin embargo esa victoria no garantizaba la fidelidad permanente de Abías, ni mucho menos del pueblo de Israel, o sea, del reino del sur.
Y ahí, hermanos, donde tenemos que aprender que con la muerte de Abías asciende al trono su hijo Asa. Asciende al trono su hijo Asa. Y en los capítulos 14 al 16 presenta un contraste progresivo de su reinado, o sea, de la manera en la cual Asa busca a Dios, de la manera en la cual Asa pone su fe y su esperanza en Dios, de la manera en la cual Asa pone su confianza en aquel que puede traer a él la victoria y puede dar a él un final glorioso y maravilloso. Por ello, nosotros tenemos que entender, hermanos, que nos dice Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, este es salvo, ¿no? El que persevera hasta el fin, este es salvo. Lo que nos lleva al primer punto que vamos a tocar esta noche. El primer punto, hermanos, que vamos a tocar esta noche. Un momento. El primer punto que vamos a tocar esta noche es cuando buscamos a Dios, Él trae paz y firmeza. Cuando buscamos a Dios, nuevamente repito, Él trae paz y firmeza. Y lo vamos a mirar en el capítulo 14 de Segunda de Crónicas. En el inciso A encontramos el primer punto de este capítulo. Y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 6. Y el primer punto de este capítulo, vamos a mirar lo primero que encontramos es la reforma espiritual inicial. La reforma espiritual inicial. ¿Por qué, iglesia, les digo eso? Porque cuando David, rey de Israel, reinaba sobre Israel, todo el pueblo juntamente con su rey buscaban a Dios y servían a Dios y dependían de Dios. Entonces David llega a una vejez muy avanzada y llega el tiempo en el cual tiene que dejar esta tierra, tiene que morir, o sea, va a morir. En su lecho de muerte, él encomienda a su hijo Salomón, o sea, le encomienda el reino, lo pone como rey sobre Israel. Y Salomón, al ser un joven inexperto, clama a Dios, busca a Dios, y Dios contesta a Salomón y le promete a Salomón darle a él sabiduría en abundancia. Darle a él sabiduría como nunca nadie la había tenido anteriormente. Y Dios le cumplió, le dio absolutamente todo lo que le prometió a Salomón. Nuevamente, durante el comienzo de su reinado, miramos que Salomón fue un hombre de Dios, hizo todo lo recto, lo que agrada a Dios, pero eventualmente vino la prosperidad, y cuando vino la prosperidad vino el enfriamiento. Se enfrió, o sea, se dejó llevar por la influencia de sus esposas, a las cuales les hizo a ellas casa y les edificó altares para sus dioses, los cuales terminó alabando y adorando, lo que irritó a Dios. O sea, hizo que Dios contendiera con él. ¿Con quién? Con Salomón. Y Dios le dijo a Salomón que iba a arrancar el reino, o sea, que iba a dividir el reino de él, de mano de Salomón, mas no lo iba a hacer durante la vida de Salomón, lo iba a hacer cuando su hijo Roboam tomase el reino de Israel. Y cuando Roboam toma el reino de Israel, ¿qué es lo que miramos? Miramos que Roboam actuó de una manera necia. Vino a tomar consejo de parte de los ancianos, y los ancianos le dijeron a él: Roboam, simplemente escucha la voz del pueblo y atiende a ellos y sírveles a ellos, y los tendrás a ellos por siervos todos los días de tu vida. Pero de igual manera no le gustó el consejo de los ancianos. Fue y buscó consejo ¿de quién? Buscó consejo de los jóvenes, los cuales le dieron un mal consejo, y siguió el consejo de los jóvenes, y el reino se le dividió. 10 tribus fueron a Jeroboam, y se formó lo que conocemos ahora como el reino del norte. 2 tribus se quedaron con Roboam,
y es lo que conocemos el día de hoy como el reino del sur. O sea, Judá y Benjamín. Es lo que conocemos y es donde estamos esta noche. Estamos aprendiendo y viendo a través de la vida de los reyes del reino del sur. O sea, los del linaje de David. Del linaje de David. Y acá en el primer versículo, en el capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 6, nos dice: y durmió Abías con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno, escucha, hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Jehová le había dado paz. Bueno, aquí, hermanos, nos encontramos con el bisnieto de Salomón. Con el bisnieto de Salomón, que tomó el trono de Judá al final del reinado de Jeroboam en Israel, después de que Abías lo había derrotado. Lo había derrotado. En el capítulo 13 aprendimos que cuando Abías peleó contra Jeroboam vino a él con 800,000 hombres. Abías vino a él con 400,000 hombres. Pero podemos ver que Abías le recordó a Jeroboam la promesa de Dios hecha al rey David. Y le dijo a él que Dios le había prometido a David el reino. Y le había prometido reinar en Jerusalén para siempre. Le recordó a ellos y a todo Israel juntamente con ellos. De igual manera le sacó sus trapitos al sol. O sea, le sacó sus trapitos al sol diciéndole: ok, ustedes tienen a Jeroboam por rey, y Jeroboam instituyó dioses extraños para que ustedes viniesen y adorasen en Dan y adorasen esos dioses paganos. No solamente eso, sino que expulsó a los levitas, expulsó a los sacerdotes, y los levitas y sacerdotes regresaron a Jerusalén y se incorporaron al servicio de Dios en el templo de Dios. Y están con nosotros hasta el día de hoy sirviendo a Dios. Y Jeroboam se instituyó para él sacerdotes de cualquier clase. O sea, cualquiera que quisiese ser sacerdote solamente tenía que traer lo requerido para la consagración y se podía llamar sacerdote en el reino del norte, en Israel. Le recordó todo eso. Y Dios le dio la victoria. O sea, destruyó el reino del norte. Y nos dice la palabra de Dios que Jeroboam nunca más tomó fuerza. Nunca más tomó fuerza. Pero aquí, durante los últimos años de Jeroboam, aprendemos que comienza a reinar Asa, bisnieto de Roboam. Comienza a reinar Asa en este periodo. Y nos dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Que Asa hizo lo bueno y lo recto, date cuenta, ante los ojos de Jehová su Dios. Y Primera de Reyes 15:11 lo registra. Y escucha bien lo que dice Primera de Reyes 15:11. Y dice: y Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David, o sea, igual que su bisabuelo, ¿no? David. Expulsó de la tierra a los prostitutos
y prostitutas de los santuarios paganos, y se deshizo de los ídolos que habían hecho sus antepasados, hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera, y derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle del Cedrón. Y dirás tú, ¿por qué suena esta lectura tan rara, no? Porque es la Nueva Traducción Viviente. Lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente? Porque la Nueva Traducción Viviente nos da un poquito más de entendimiento respecto a lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque podemos ver que si vamos a la Reina Valera nos va a decir que expulsó a los sodomitas. Los sodomitas eran ¿qué? Eran prostitutos. No prostitutas, prostitutos. O sea, hombres que que su trabajo de ellos era en el templo de sus dioses paganos tener sexo con otros hombres, para ofrecerlo como sacrificio a su Dios. Y eso es lo que el rey Abías permitió en Jerusalén, lo que permitió en Judá. Y eso es lo que ahora viene Asa y destruye y expulsa a todos estos hombres y mujeres de Jerusalén. Por eso nos dice que Asa inició un movimiento de reforma que confrontó abiertamente la idolatría y estableció sanciones oficiales contra el pecado. Y es ahí, iglesia, donde podemos ver que lo que nos dice la palabra de Dios que hizo Asa, que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, podemos ver por qué. Porque está eliminando el pecado, está sacando la maldad, está sacando lo impuro, está sacando lo sucio, está limpiando al pueblo de Dios de aquello que contamina al pueblo de Dios. Y eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Cuando hay en nosotros algo que nos aleja de Dios, algo que contamina nuestra vida, contamina nuestra relación con Dios, y llega el momento en el cual nosotros vemos y entendemos que estamos mal y comenzamos a enmendar nuestro caminar con el Señor, eso agrada a Dios. Y si fuesen a escribir un libro de nosotros, nos dirían lo mismo. Y Tony hizo lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque eliminó toda la idolatría de su vida. Sacó toda la inmundicia de su corazón. Limpió su vida y la dedicó a Dios. Y eso agrada a Dios. Eso agrada a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 22. Escucha bien lo que este rey, hijo de Salomón, permitió en ¿dónde? Permitió en Jerusalén. Nos dice en el versículo 22, durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo ante los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina altar y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. Y la gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del pasado de los israelitas. O sea, lo que Dios había expulsado de la tierra, ahora vienen los reyes de Judá, específicamente Roboam, e instituye nuevamente, vuelve a instituir esta maldad, ¿no? Esta pudrición, esta inmundicia. Lo vuelve a permitir, lo vuelve a instituir. Por ello Abías, el padre de Asa, no eliminó estas perversiones e ídolos, ni hizo nada al respecto. Pero el rey Asa sí. O sea, Roboam permitió toda esta inmundicia. Abías le dio su sello de aprobación y dejó que continuara todo este mal. Por ello es que nos dice la palabra de Dios que no reinó sino solamente 3 años. Porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y muchas veces Dios nos abre los ojos a la realidad y nos
da una oportunidad de enmendar nuestro camino. Pero si nosotros ignoramos la voz de Dios, eventualmente no la vamos a escuchar. Y lo único que nos resta es la muerte. Es lo único que nos resta. El corazón de Asa era para con Dios y trajo juicio incluso en su propia familia. Qué difícil es eso, ¿no? Qué difícil es decirle a tu hermano, qué difícil es decirle a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hija, el mal en el cual están viviendo. Porque los tienes que confrontar. Y si los confrontas, quiere decir que puedes incluso perder, ¿qué? Perder su amistad, perder tu relación que tienes con ellos. O sea, hasta ahí podemos llegar. Ahora nos dice el versículo 13 del capítulo 15 de Primera de Reyes, dice, hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. O sea, le dijo, abuela, por muy abuela que seas y por muy reina que tú seas, perdóname, pero tu puesto queda eliminado. Tú ya no eres reina. Es más, no eres nadie. No eres nadie. Y no solamente eso, sino que con tu práctica, con tus acciones, has contaminado la tierra y has influenciado a otros a hacer lo mismo. Por lo tanto, te tengo que eliminar. O sea, te tengo que quitar de tu puesto. Y tengo que destruir esa imagen que hiciste para que Dios tenga misericordia y compasión de nosotros. Y es ahí, hermanos, donde muchas veces tenemos que confrontar a alguien, a un ser querido. Decirle a tu hijo, decirle a tu hija, decirle a tu hermano o tu hermana, decirle a tu papá, a tu mamá, hey, el estilo de vida que tú estás viviendo no es de agrado a Dios. Y si no te arrepientes, eventualmente Dios va a traer juicio sobre tu vida, sobre tu persona. Y Dios te está dando una segunda oportunidad. O sea, te está hablando al corazón para que te arrepientas y cambies tu manera de ser, tu manera de vivir. Por ello, hermanos, aquí es donde se conoce el corazón de un hombre que busca a Dios de todo corazón. Es en el propio círculo familiar de un hombre donde se pone a prueba la fidelidad a Dios. Porque somos rápidos y prontos para tolerar el pecado del vecino, pero cuando el pecado entra en nuestras puertas, ¿qué es lo que pasa? Y es que yo no quiero dejar de hablar con mi hija, con mi hijo. Yo no quiero dejar de hablar con mi papá, con mi mamá. Yo no quiero dejar de hablar con mi hermano, mi hermana. Y si les digo que están mal, nunca más me van a hablar. Me lo voy a echar de enemigos. Pero Asa mandó a Judá que buscase a Jehová, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. O sea, el rey Asa no obliga al pueblo. No obliga al pueblo a buscar al Señor y a obedecerle. Sin embargo, podía dirigirlos con fuerza moral y con su propio ejemplo. ¿Te das cuenta? Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Mas Dios en su infinita misericordia y a través de una vida ejemplar, de un ejemplo de siervo de Dios y sierva de Dios, y a través de la obra del Espíritu Santo, las personas pueden ver en ti un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Por ello Pablo que dice, imitadme a mí como yo imito ¿a quién? A Cristo. O sea, imitadme a mí, dice, como yo imito a Cristo. O sea, puedes ver en mí la persona de Jesús. De la misma manera que puedes ver en mí la persona de Jesús, la pueden ver en ti también. ¿Por qué? Porque esa es la única vía, hermanos, que agrada a Dios. Ahora, había paz en la tierra, nos dice la Escritura, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado ¿qué? Le había dado paz. Por ello, hermanos, aquí podemos ver ¿qué? Podemos ver la bendición. La bendición que podemos disfrutar cuando Dios es el centro de nuestra vida. Cuando Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice, yo no os la doy como el mundo la da. O sea, la paz de Dios, que la paz que viene de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que puede te puede estar cayendo el mundo arriba,
Puedes estar al punto de la quiebra o la derrota, pero cuando Dios ha puesto su paz en tu corazón, nada de eso te mueve. Porque sabes en quién has confiado y quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Por ello nada ni nadie te mueve. Continuando en el inciso B. Vamos a mirar en el inciso B la paz como oportunidad, no como comodidad. Vamos a mirar la paz como oportunidad, no como comodidad. De los versículos 7 al 8. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudo y lanza, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudo y entensaban arcos, con todos hombres diestros. Qué ejemplo, ¿no? Para nosotros. Porque cuando Dios nos da paz, no es para ver televisión, iglesia, ni para hacer nada al respecto. O sea, para llegar y decir, qué tranquilidad, ¿no? Qué paz. Y te tiras y te olvidas del mundo. No. Dios te da paz para que te ocupes en sus negocios, para que te ocupes en su reino, para que construyas aquellos muros caídos, para que edifiques aquellas ciudades que necesitan ser edificadas. O sea, puedes quizá esos tiempos de paz enmendar tu vida, aprender más de la palabra, caminar más cerca del Señor y ir agarrado de la mano de Dios en esos momentos. Por ello, ¿qué es lo que hicieron ellos? Edificaron ciudades. O sea, cercaron los muros caídos, o sea, enmendaron los muros caídos. Pusieron puertas y barras. ¿Por qué? Porque la tierra era de ellos. Dice, la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios y le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. ¿Te das cuenta? Asa reconoció que el tiempo que Dios le había dado a él era para ocuparlo en los negocios de él. Dirás tú, bueno, estuvo ocupado en construir casas, en cercar muros. Eso es lo que se necesitaba en el momento. Y eso es lo que él hizo. O sea, se ocupó en los negocios de Dios porque buscó a Dios, y al encontrar y al Dios bendecirlos a ellos con paz, entonces se pusieron a trabajar en la obra de Dios. Pero no solamente trabajaron en la obra de Dios, sino que también, hermanos, se entrenó al ejército para la batalla y los armó con escudos y lanzas, y tenía a 580,000 hombres diestros para la batalla. O sea, estaban preparados. Se prepararon ¿para qué? Para la adversidad. Se prepararon para la prueba. Se prepararon para lo que había quizá de venir en el futuro. Y ahí donde tenemos que aprender una gran lección de esos versículos. ¿Por qué, hermanos? Porque cada día es una oportunidad más para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Cada día es una oportunidad más para edificar nuestras ciudades. Cada día es una oportunidad más para levantar esos muros caídos donde el diablo se está metiendo. Tenemos que cercarlos, tenemos que levantarlos, tenemos que cerrarlos para que nunca más entre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y tenemos que aprovechar esos momentos de paz. Porque no puedes cerrar los muros cuando estás en plena guerra, porque estás ocupado peleando la batalla. Pero cuando hay paz es cuando tienes que cerrar los muros para que no pueda entrar el enemigo a destruir tu vida. Seguimos en el inciso C y vamos a mirar la dependencia total de Dios ante la amenaza. Dependencia total de Dios ante la amenaza, de los versículos 9 al 15. En el versículo 9 encontramos donde
La palabra de Dios nos dice, salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Meresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Zafata, junto a Meresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Esto me encanta. Y se clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Qué hermoso, ¿no? Asa, hermanos, tenía ¿cuántos soldados tenía? ¿Cuál era el número de su ejército? 580,000 soldados preparados, diestros para la batalla. Sera, etíope, vino a él con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. O sea, más del doble y más preparados que Jeroboam. Jeroboam vino contra el reino del sur con 800,000 soldados, y el reino del sur combatió contra el reino del norte con 400,000. Y Dios dio la victoria a Abías. ¿Por qué? Porque clamó a Dios. Es lo mismo que está haciendo Asa acá. Asa reconoce que la victoria no puede venir de él, no puede venir de sus 580,000 soldados. La victoria tiene que venir de Dios, porque Dios es el que pelea por ellos. Y es ahí lo mismo para nosotros. A veces creemos que la victoria viene de parte nuestra porque contratamos un buen abogado. A veces creemos que la victoria viene de parte nuestra por el hecho de que tenemos un buen trabajo. A veces creemos que la victoria es nuestra porque hemos sido muy buenas personas o individuos. Y ahí es donde ponemos nuestras fuerzas en nosotros mismos. Pero cuando confiamos en Dios y entendemos que sin Dios no somos nada, ni nada podemos hacer, entonces podemos entender que de Dios viene ¿qué? De Dios viene la batalla. En el capítulo 13 miramos que Abías ordenó la batalla contra el ejército de leamos el versículo 3 del capítulo 13, ¿qué les parece? Así no lo parafraseamos. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó la batalla contra él con 800,000 hombres escogidos y fuertes y valerosos. Pero en el versículo 13 del mismo capítulo 13, que nos dice: pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a la espalda de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Y así que aquellos alzaron el grito. Y Dios desbarató a Jeroboam y todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Acá, Asa, podemos ver que va en contra de un ejército de 1,000,000 de soldados, 1,000,000 de hombres, 1,000,000 de hombres. Pero nuevamente, iglesia, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que hace la diferencia es el momento. El momento. O sea, en el momento de la batalla o te paniqueas, o sea, te asustas y te invade el temor, el hecho de que ellos son más que nosotros, y ya por eso te diste por derrotado, o dices: Señor, la verdad que no hay posibilidades de que nosotros vayamos a triunfar en esta batalla, pero si tú estás conmigo y tú peleas por mí, vamos a ser más que vencedores. Y vamos a ganar la batalla y vamos a lograr tener la victoria. Pero tenemos que confiar ¿en quién?
tenemos que confiar en Dios. O sea, ¿qué vas a hacer el momento de la prueba? Cuando venga el momento de la prueba, ¿te vas a ahogar en un vaso de agua o vas a clamar a Dios y depender de Dios? Asa clamó a Dios y dependió de Dios. Por ello nos dice en el versículo 13 del capítulo 14, y Asa y el pueblo con él, que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar. Y cayeron los etíopes hasta no quedar de ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Y les tomaron muy grande botín y atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas grande botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén. Nuevamente, Dios no solamente les dio la victoria, sino que les dio un gran botín, o sea, que les dio a ellos, hermanos, todos los bienes de quienes, todos los bienes de los etíopes, todos los bienes, les dio su oro, les dio su plata, les dio sus ganados, les dio todo, Dios les dio todo lo que ellos poseían. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios. Confiaron en Dios, pusieron su fe, su esperanza en el Dios de Israel. Confiaron en Jehová de los ejércitos, porque fue Dios quien peleó por ellos, fue Dios que les dio la victoria. Fue el que estuvo ahí con ellos y para ellos. Entiende, iglesia, van a haber momentos difíciles en tu vida. Van a haber problemas los cuales tú no vas a poder solucionar. Van a haber momentos en los cuales te vas a sentir con la soga al cuello. Van a haber momentos en los cuales vas a tener el agua hasta la barbilla. Van a haber momentos en los cuales no vas a poder ni siquiera respirar. Pero no te olvides de dónde viene la victoria. No te olvides que cuando levantes los ojos al cielo y digas: Señor, estoy en una situación tan difícil para mí, que yo realmente no sé de qué manera salir de este atolladero. Señor, estoy en el fondo del pozo. Señor, no puedo más, no tengo manera de liberarme de esta situación tan difícil en mi vida. Ayúdame. Porque está en ti, mi Dios, ayudar tanto al poderoso como al que no tiene fuerzas. Y tú eres el único que me puede sostener en estos momentos. Pero no te lo digo porque me lo estoy inventando. Te lo digo porque lo estoy leyendo, lo estoy viendo, lo estamos experimentando. Si lo estamos no solamente mirando la mano de Dios, el poder de Dios, la victoria de Dios sobre este pueblo, sino que estamos entendiendo que es Dios quien da la victoria. Lo que nos lleva al capítulo 15, que es el punto 2. En el punto 2 encontramos la renovación del pacto y llamado a la fidelidad. Lo vamos a mirar en el capítulo 15 de Segunda de Crónicas. En el inciso A miramos al Espíritu de Dios exhortar al rey. Miramos el Espíritu de Dios exhortar al rey, de los versículos 1 al 2. Y dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Escucha bien, hermano, esas palabras son claves para ti, para mí y para todos los que creemos en el Señor. Dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Qué palabras más hermosas de parte de Dios? ¿Me buscas?, dice el Señor, me vas a encontrar. ¿Te hace falta ayuda? Te voy a extender mi mano. ¿Te hace falta aliento? Te voy a dar aliento. ¿Te hacen falta fuerzas? Te voy a dar fuerzas. ¿Estás peleando contra un enemigo sumamente poderoso, el cual tú no puedes vencer? No te preocupes, yo te voy a dar la victoria, dice el Señor. Por ello, que entendemos y que vemos que tenemos que tener el corazón
preparado para ello. Regresa el pueblo de la batalla, todos inflados, todos sintiéndose sumamente orgullosos por la victoria que acababan de tener. Y Dios les confronta antes de llegar a Jerusalén. Dios los para en el camino y los confronta y les dice, hey, recuerden de quién es la batalla y quién les dio la victoria. Ahora, si ustedes continúan en esa misma página, si siguen buscando a Dios con esas mismas fuerzas, si siguen poniendo su fe y su esperanza en Él, Él va siempre a estar con ustedes. Pero el día que ustedes dejen a Dios, Dios también los dejará a ustedes. También los dejará a ustedes. Algo que es muy importante para nosotros entender. Algo que Dios hace en todos los casos es que nos presenta con dos opciones. En todos los casos Dios nos presenta con dos opciones. Si me buscáis, dice, yo te ¿qué? Yo te bendigo, ¿no? ¿Qué nos dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Ahora, si no le obedecemos, escucha, si no le obedecemos, Dios promete que alejarse de nosotros. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, ¿qué nos dice? Nos dice Primera de Crónicas 28:9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo entendimiento todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Él te desechará para siempre. Todos los cambios que parecen venir de parte de Dios, hermanos, son en realidad cambios con la actitud del hombre o que el hombre hace hacia Dios. El hombre que camina con Dios descubre que Dios camina con él. Te repito nuevamente, el hombre que camina con Dios descubre que Dios camina con él. Pero el hombre que abandona a Dios llega a experimentar lo que es el ser dejado por Dios. El ser dejado por Dios. Y podemos encontrar infinidades de ejemplos bíblicos, como la vida del rey Saúl. El rey Saúl, ya al final de sus años, cuando ya peleó su última batalla, fue en contra de sus enemigos, y cuando él fue a pelear en contra de sus enemigos, él entendió que Dios no estaba con él. ¿Y qué es lo que hace? Va y se busca a una mujer adivina para que le predijese el futuro. Para que le predijese el futuro. Y ahí es donde él, ¿qué hace? En vez de entender que falló a Dios, reconocer su pecado, reconocer hasta dónde cayó y buscar a Dios de todo corazón, busca a una adivina. Porque no quería oír lo que Dios quería oír lo que él quería hacer, lo que a él le convenía. Él quería ser grande en Israel, él quería la victoria de Israel, él quería que todo el mundo le reconociese como rey, porque cuando las mujeres en Jerusalén comenzaron a danzar y dijeron que David hirió a sus miles y David a sus 10,000, que lo que entró en su corazón un espíritu de celos. ¿Cómo que este pobre pastorcillo va a ser más que yo? O sea, no le agradó. Y por ello fue que eventualmente Dios lo desechó. Lo que nos lleva al inciso C. Al inciso B. Asa responde con obediencia y valentía. De los versículos 3 a 9. En el versículo 3 dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley
por cuanto en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, y él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado de la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y a Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Jehová su Dios estaba con él. O sea, el profeta Azarías describe el grave estado espiritual de Israel, marcado por un éxodo de confianza y una peligrosa distancia de Dios. Una peligrosa distancia de Dios. Ellos habían rechazado a Dios mismo y despreciado a quien les enseñaban su palabra, y abandonando la ley, se gobernaban ellos mismos. Y muchos de ellos comenzaron a experimentar frialdad en sus corazones, empezaron a experimentar sequía en sus corazones, empezaron a experimentar ese alejamiento de Dios. Y cuando miraron en Asa que Dios estaba con él, dijeron: queremos lo que Asa tiene, queremos esa misma relación que él tiene con Dios. Por ello, hermanos, el rol de enseñanza de los sacerdotes era vital para la ciudad de Judá, para que ellos pudieran tener una calidad moral y espiritual, y hubiese, hermanos, gozo en el medio de la nación. Hubiese gozo en el medio de la nación. Por ello, cuando Israel, las 10 tribus del norte, rechazan a Dios, la nación se distorsiona, la nación se esparce, la nación se divide, hay conflicto, hay problemas dentro del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no se encuentra en el medio de esa situación. Y ahí es donde la Escritura establece claramente que los sacerdotes, hermanos, habían sido llamados por Dios para instruir al pueblo de Dios la ley de Dios. Dios los llamó, Dios los equipó y Dios los comisionó. ¿Para qué? Para que enseñaran al pueblo la ley de Dios. Por ello, en Levíticos 10:11 nos dice: para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. En Deuteronomio 33:10 nos dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. También lo podemos ver en Malaquías 2:7, dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahora, este principio, hermanos, se ve claramente en tiempos de la reforma espiritual de Asa. ¿Por qué, hermanos? Porque lo podemos ver de la misma manera como lo miramos en los días, o lo vamos a mirar más adelante en los días de Josafat. Fíjate lo que nos dice 2 de Crónicas 17, del 7 al 9. Dice: al tercer año de su reinado envió a sus príncipes y con ello a los levitas y a los sacerdotes, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. O sea, ellos recorrieron toda la ciudad, iban de ciudad en ciudad con la palabra de Dios en sus manos, enseñando al pueblo la palabra de Dios.
Qué hermoso, ¿no? Cuando se enseña la palabra de Dios. Y qué glorioso, hermanos, cuando el pueblo escucha la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice que cuando el pueblo escuchó la enseñanza y lo que Dios había enviado a través de sus sacerdotes, sus levitas, dice que todos ellos cobraron ánimo. Cobraron ánimo. Se alentaron. ¿Y estaban listos para qué? Para seguir hacia adelante, hacia el llamado, hacia el supremo llamamiento que tenían en Cristo Jesús, ¿no? Que vendría siendo en Jehová de los ejércitos en aquellos entonces. En el inciso C, encontramos un pacto público hecho en Jerusalén, de los versículos 10 al 15. Encontramos un pacto público hecho en Jerusalén. En el versículo 10 nos dice la Escritura: y se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año de 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 700,000 y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente, escucha, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón, de toda su alma, y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Por todas partes. Por ello, hermanos, para tener éxito en la vida, lo primero que debemos hacer es reconocer que la victoria es de Dios. Es de Dios. Ellos reconocieron correctamente que su victoria venía de Jehová. Así que le regresaron del botín, de la victoria sobre los etíopes, que fue en sí mucho. Fue mucho. Hermanos, no me agrada a mí hablar respecto a lo que es el dinero, pero muchas de las veces Dios nos bendice con una buena solvencia. No reconocemos que esa buena solvencia viene de parte de Dios y no le regresamos a Dios absolutamente nada de lo que Dios nos da a nosotros. No lo quedamos. Y entonces viene ¿qué? Vienen las angustias, vienen los dolores, vienen los problemas, vienen las dificultades, viene la extorsión, vienen diferentes cosas que al final del día terminamos dándoselos a alguien más. Dándoselos a un abogado, dándoselos quizá a un doctor, dándoselos quizá a la misma justicia porque hay un problema. Y decimos, bueno, es que tengo que pagarle al abogado para que me saque del atolladero en el cual estoy metido. Pero si te das cuenta, si hubieses estado bien con Dios y hubieses honrado a Dios, no hubieras llegado a ese atolladero. O sea, no hubieras llegado a ese problema. Porque Dios te hubiera, ¿qué? Guardado de ese problema y no hubieras tenido que gastar eso en abogado, en doctor. Muchas veces nuestra salud se decae porque no le damos a Dios lo que es de Dios. Tenemos que ser claros, porque el pueblo de Dios entendió que lo que Dios les dio a ellos, de lo que Dios les dio a ellos, le regresaron a Dios lo que a Dios le pertenecía. Y podemos ver que cuando hicieron eso, nos dice al final de ¿qué? Al final del versículo 15, que Jehová les dio paz por todas partes. O sea, Dios los bendijo de una bendición especial, con una bendición única que solamente puede venir de parte de Dios. Lo que nos lleva al versículo 16 hasta el versículo 19. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo depuso de su dignidad. Él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y le quemó junto al torrente del Cedrón.
Y con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel. Aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios, y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. O sea, nuevamente habíamos tocado en este punto, Maaca no es madre de Asa, es abuela de Asa. Es la abuela de Asa. Y porque es la abuela de Asa, él tuvo que hacer juicio dentro de su misma casa. Y tuvo que destruir esa imagen de acera que ella se había hecho, juntamente con las demás imágenes que habían en el pueblo de Dios. Pero hay algo acá muy interesante. En el versículo 17 dice, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Que cuando hablamos nosotros de Israel, estamos hablando de las 10 tribus del norte. ¿Entendemos eso, no? Cuando hablamos nosotros acerca de las 2 tribus del sur, la Biblia hace referencia al reino del sur, o sea, al reino de Judá. Al reino de Judá. Es específico, Dios es específico. Cuando habla acerca de esas 2 tribus, hace referencia o se identifican esas 2 tribus con Judá, con la tribu de Judá. Por ello podemos ver que todas estas imágenes que estaban en los lugares altos continuaron en el reino de Israel, o sea, sobre las 10 tribus de Israel. Lo que quiere decir que fácilmente los de Judá podían emigrar a esos lugares a ofrecer sacrificio a esas imágenes, a ofrecer sacrificio a esos ídolos, lo que eventualmente muchos de ellos hicieron. Y también los llevó ¿a dónde? Los llevó a una prueba especial que experimentaron con Dios. Lo que nos lleva, hermanos, ahora ¿a qué? Al último versículo, donde dice que no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. O sea, después de 35 años de reinar, nos dice acá que vino una guerra contra Asa. Y eso lo encontramos en el capítulo 16. Pero no creo que no lo vayamos a terminar. Estamos ya muy cerca de la hora. Nos quedan 5 minutos y en 5 minutos, hermanos, no sería hacerle justicia, ¿no? No lo vamos a terminar. Así es de que lo voy a dejar, hermanos, con el final del capítulo 15. Y vamos a regresar a terminar el capítulo 16. Quería terminar todo lo que es la vida de Asa en un solo estudio. Pero ustedes hablan mucho y no me entretienen demasiado. Si hablaran un poquito menos, quizá hubiésemos podido terminar, ¿no? Es lo que me dice a mí mi esposa. Es que tú hablas mucho. Tú hablas mucho, me dice. Y por eso es que a veces no avanzas. Bueno, hermanos, yo sé que lo que el Señor me ha dado esa noche, de Él ha venido, ¿no? Y es lo que el Señor me ha dado. Así es de que vamos a terminar ahí. En este capítulo solamente quiero hacer hincapié en 2 cosas. Quiero hacer hincapié en el hecho de que cuando Asa dispuso su corazón para buscar a Dios, Dios le bendijo de una manera especial, ¿no? Y cuando el pueblo todo a una hicieron un pacto con el Señor de buscarle a Él de todo su corazón, de toda su alma y con todo su ser, Dios les dio paz en todas sus regiones, en todas sus ciudades, en sus hogares, porque se dispusieron a buscar a Dios. Ahí está la clave de todo, iglesia. Queremos tener éxito, queremos tener una vida de paz, queremos tener, hermanos, armonía en nuestros hogares. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Tenemos que hacer que Dios sea el centro de nuestras vidas, que Dios sea en el cual nosotros, hermanos, ponemos nuestra fe. Porque si no lo hacemos de esa manera, en el capítulo 16 vamos a encontrar una
de verdad un punto que la verdad no nos gustaría a ninguno de nosotros estar en los zapatos de Asa. Así es de que los dejo con eso para el siguiente estudio, que vamos a continuar en el capítulo 16, y así le damos conclusión a la vida de Asa. Pónganse de pie, vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a orar, y así cerramos nuestro estudio esta noche. Padre, Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Gracias, Padre, porque no nos has dejado ni nos has abandonado. Gracias, Padre, porque has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, porque nos has mostrado esta noche que si nosotros estamos serios contigo, tú vas a estar serio con nosotros. Que si nosotros, Padre mío, titubeamos en nuestra relación contigo, tú también, mi Dios, te alejarás de nosotros. Y al alejarte de nosotros, Padre mío, podremos entonces entender y ver con claridad y certeza, Padre, que, oh Señor, oh Padre mío, nos alejamos de la verdad. Y la única vía para poder nuevamente establecer nuestra relación contigo es arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesándolos y entendiendo que sin ti nada somos y sin ti no podemos vivir. Por ello, Padre, te doy gracias y te pido que nos bendigas esta noche y que tu palabra quede escrita en las tablas de nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.